Hola. Bueno, pues como podéis ver, he tardado mucho en subir vídeo. Habéis tenido una semana sin vídeos míos, pero para quien no lo sepa, yo soy de Valencia, soy de uno de los pueblos afectados por la Dana y sinceramente he tenido mucha suerte. Mi pueblo ha sido el que menos le ha afectado la Dana. Ni mi familia, ni mi casa, ni nada ha sufrido daños, entonces he tenido mucha suerte por ese lado. Lo único es que mi pueblo pues no ha sufrido daños tanto internos, pero sí que las carreteras y los puentes están todos destruidos, entonces como que no puedo salir de mi pueblo y no puedo ir a clase. Entonces pues ahora mismo estoy haciendo como en la pandemia, clases online. Entonces nada, ahora que os he puesto un poco más al día, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy os voy a hablar de algunos mitos de Estados Unidos. Ahora la gente que está empezando a mirar para irse a Estados Unidos, que estas suelen ser las fechas en las que empiezas a entrar a la agencia o empiezas como a interesarte un poco por irte de intercambio, pues te voy a contar, si tú te quieres ir por estas idealizaciones de Estados Unidos, te voy a decir cómo son de verdad. Que pueden no ser como te las imaginas, pero aún así están muy guays y tengo que decir que al fin y al cabo Estados Unidos es como una película. También deciros que en el apartado de mi comunidad, que lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, creo que al lado de playlist, tenéis una cajita de preguntas con preguntas y respuestas para luego en un futuro hacer un vídeo con preguntas y respuestas. Y básicamente si tenéis alguna pregunta sobre mi intercambio, sobre lo que sea, sobre algo que vaya a decir hoy y os cause algún tipo de duda, pues lo podéis poner por ahí, por esa cajita de preguntas. Entonces nada, ahora después de esta chapa vamos a empezar. Vale, yo creo que lo primero que vemos en las películas y como que lo que más idealizamos de Estados Unidos son las animadoras y los jugadores de fútbol americano. En plan, tú piensas en Estados Unidos y lo primero que piensas es en... Bueno, no sé en qué pensaréis vosotros, pero yo lo que primero pensaba era animadoras y jugadores de fútbol americano. Porque yo crecí viendo películas americanas donde las animadoras eran las populares del instituto y los jugadores de fútbol americano salían todos con las... Era como si fuese una secta. En plan, las animadoras y los jugadores de fútbol americano estaban predestinados en salir los unos con los otros y los jugadores de fútbol americano eran los más populares y las animadoras eran las más populares. Pues bueno, eso es totalmente falso. Sí que es verdad que la vibe de ser una animadora sigue estando y contra más deportes y más cosas te unas, pues vas a ser más popular, porque al fin y al cabo lo que significa popular es que la gente te conozca, y para hacer que la gente te conozca en un instituto americano o un instituto en el que eres nueva es darte a conocer. ¿Y cómo te das a conocer? Pues uniéndote a todo. Pero bueno, volviendo a las animadoras y a los jugadores de fútbol americano, es totalmente falso. Cualquier persona puede ser animadora y cualquier persona puede ser jugador de fútbol americano. Solo tienes que... Para ser animadora no necesitas como ningún requisito, solo necesitas estar saludable. Para ser jugador de fútbol americano sí que necesitas, en plan, tienen más requisitos. Al menos estoy hablando de mi experiencia, de los institutos en los que yo he estado, que he estado en dos. En ambos, para ser animadora no te piden tanto, pero para ser jugador de fútbol americano sí que son más tiquismiquis, porque luego puedes, si eres bueno, puedes ganar dinero para la universidad y cosas como más grandes. Pero puede ser quien quiera, solo digo que es un desembolso de dinero. Yo para ser animadora en un instituto de 3.000 personas, en plan era un instituto grande, pero para ser animadora creo que eran $500, en plan $500 por ser animadora. Luego los zapatos iban aparte, que los zapatos para ser animadora creo que eran otros $100. En plan, era una burrada de dinero ser animadora. Supongo que ser jugador de fútbol americano también, eso no lo sé. Pero sí que es verdad que yo estaba in love con los uniformes de animadora, porque eso sí que es verdad. Yo pensaba que esto iba a ser mentira, esto de que los uniformes de animadora tienen la minifaldita y todo eso. Y yo digo, al fin y al cabo estamos en un instituto, hay algunas normas, no podemos ir enseñando el culo. Las animadoras, esas normas se las pasan por la porque llevan unas faldas, en plan, tenías como una minifalda ajustada y luego llevas como un culot. Bueno, cuando tú estabas bailando la falda, olvídate, la falda se te subía hasta la cintura y solo se te veía el culot, vamos, que ibas en bragas todo el rato. Era una cosa, en plan, luego había dress code para clases de no lleves pantalones rotos, pero las animadoras es que les importaba absolutamente nada, iban en bragas por ahí. Incluso en Portland, en invierno en Portland, que estaba con tormentas de nieve, las animadoras iban con minifalda, que yo decía, ¿cómo? Pero bueno, la verdad es que es muy divertido, pero no os creáis que por ser animadora o que todas las animadoras son como las más populares y las más conocidas del instituto, igual que los jugadores de fútbol americano, que yo nada más llegar al instituto dije, voy a ver a los jugadores de fútbol americano porque es tan estética, en plan... que los jugadores de fútbol americano y me puse a bichearlos. Solo puedo decir, creo que ninguno habla español,
Pero solo puedo decir que quedé bastante deprimida porque no había mucho material. No os creáis que es como en las películas, porque no. Pero bueno, aún así recomiendo ser animadora porque es muy divertido. Vale, ahora hablando del dress code de las animadoras, vamos a hablar de la moda en Estados Unidos. La moda en Estados Unidos varía mucho dependiendo de dónde vas, en plan, en qué estado vives. Yo os voy a hablar de la costa oeste, que es donde estuve tanto en Portland, está como en la costa pero un poco arriba, y luego estuve en California, que está en la misma costa pero un poco más abajo. Tanto en Portland como en California fue igual. Básicamente yo cuando llegué, lo primero que pregunté a mi coordinadora fue, en mi instituto, ¿qué dress code hay? Porque yo sabía que iba a haber dress code, en plan, yo lo tenía ya claro. Porque yo lo que sí que había visto muchas veces es que en Estados Unidos esto de ir bien vestida y tal es como muy importante. En España vamos vestidos como nos da la gana, que de normal, ¿sabes? Vamos aseados, pero no porque nadie nos ponga normas de cómo vestir, sino porque nos da la gana vestir bien. Pero en Estados Unidos sí que yo había oído muchas veces que habían muchas normas y yo pensaba que lo iba a pasar fatal con las normas, en plan, porque yo me he visto como me da la gana y, por ejemplo, esto no lo podría llevar, porque el hombro al descubierto, imposible. Y la verdad es que quedé bastante sorprendida porque no fue para nada tan malo como lo que yo pensaba. En plan, lo que yo había leído es que no podías llevar nada como por encima de las rodillas. En plan, si llevabas pantalones tenían que cubrir al menos hasta la rodilla, o faldas al menos hasta la rodilla, y digo, en plan, que soy una abuela, en plan, en verano voy a tener que llevar faldas por la rodilla, como en plan de señora mayor. Pero sinceramente todo eso, al menos en mi instituto, en ambos, fue mentira. En plan, la gente se vestía como le daba la gana. Lo único que te decían era no llevar camisas con cosas de drogas, de cosas de odio hacia religiones o hacia creencias, o, ¿sabes? Como algo insultante. Había gente que estaba muy loca, ¿vale? Supongo que habréis oído de lo que son los furros. Gente que se viste como animales. Pues es que esto es muy fuerte. Yo pensaba que era mentira, yo pensaba que no existían, pero sí que es verdad. Si vas a Estados Unidos te encontrarás a gente con collarines y con cola y con orejitas. En plan, hay gente que va así a clase y a todo el mundo se la pela. En plan, es que no le puede importar menos. Yo, por ejemplo, iba y yo me quedaba flipando, pero a la gente de normal allí se la pela. Y hablando más de cómo viste la gente en plan normal, yo voy a hablar de lo que me fijaba yo, que eran las mujeres. Yo nunca fui en pijama a clase, solo fui una vez en pijama a clase porque nos pusieron como dress code en Navidad un día que fuésemos todos en pijama. Pero a mí no me gustaba ir en pijama a clase, en plan, yo soy de las personas que tienen ropa para salir a la calle y cuando llegan a casa se ponen ropa para estar por casa, porque no me gusta, por ejemplo, meterme a la cama con ropa de la calle. Entonces no me gustaba esta idea de salir a la calle con pijama, en plan, me daba bastante asco. Pero las americanas lo que hacen es, iban en pijama, ¿sabes? Pijama en plan chill, se la pelaba. Si era Halloween llevaban los típicos pijamas con calabazas, si era Navidad se ponían un pijama navideño, pero siempre en pijama. Pero luego llevaban unas uñas, voy a poner por aquí inspiración, unas uñas de estas largas llenas de pedrería en plan Rosalía, y la cara full face de maquillaje. Lo que no tardaban en vestirse, tardaban en maquillarse, porque llevaban unas cejas así chunky. No sé cómo describir ese maquillaje, pero yo lo describo como maquillaje de mexicana. Entonces nada, era como súper raro porque iban como con pijamas. Se la pelaba todo, era pijamas, las típicas zapatillas UGG, que son como casi zapatillas de ir por casa. Y después iban full face de maquillaje y las uñas larguísimas. Entonces la ropa era como un poco rara porque veías eso. Luego habían chicas que iban muy monas, las típicas chicas aesthetic, clean girl que ves en TikTok, que se hacen el Get Ready With Me por la mañana. Eso también lo encontrabas en el instituto, pero habían chicas que vestían muy monas. Y luego estaban los furros. La verdad es que era bastante divertido, ¿sabes? Tenías como variedad. Aquí en España no creo que nadie se vistiese de furro para ir a clase, pero era muy divertido verlo. Ya que estamos hablando todo el rato de tema instituto, cómo es la vida en el instituto, ahora os voy a hablar de otro tema que creo que todo el mundo tiene muy idealizado. Yo tenía muy idealizado, pero es mentira. En plan, es totalmente falso, que son las taquillas. Sí que es verdad que los institutos tienen taquillas como por norma. En plan, en España, excepto que no sea un instituto bastante grande, de normal no suelen tener taquillas. Yo, por ejemplo, donde estoy este año no hay taquillas, pero allí tienen como por norma, siempre tienen taquillas. Pero no se pueden usar las taquillas, en plan, son inviables de utilizar. Yo, cuando llegué a Estados Unidos, yo me esperaba esta vibe. Yo quería tener una taquilla como Sharpay, yo quería literalmente 2 puertas que fuesen rosas, en plan, era mi idea de cuando era pequeña. Digo, si en algún momento me voy a Estados Unidos, es que quiero tener como Sharpay. Sharpay tenía incluso un mini armario dentro de la taquilla y sacaba así como una percha y tenía como un vestidor dentro de la taquilla. Yo quería eso, pues eso no existe. Tampoco existe las taquillas tipo Victorious, que también lo pondré por aquí, en plan, no las decoran, al menos en los 2 donde he estado yo, no las decoran porque ¿para qué? En plan, además cuando te vas del instituto esa taquilla se la dan a otra persona, entonces
no las decoran. Y la cosa es que, por ejemplo, en un instituto como el mío, que era de 3000 estudiantes, era gigante, era un instituto muy grande y teníamos 8 minutos entre clase y clase. Entonces a mí a veces estaba en una clase y me tocaba irme a la otra punta del instituto, a la otra clase, que tenías que correr para llegar a tiempo, porque claro, entre que suena el timbre, guardas las cosas, sales, estás hablando con tus amigos, te vas hasta la otra punta, no te da tiempo a pasar por la taquilla y coger lo que tengas que coger, porque igual tienes que ir de este punto a este punto y la taquilla está en ese punto. En plan, es imposible. Y pues nada, la gente se coge taquillas por presumir. En plan, de normal la gente de intercambio se coge taquillas. La gente que es como de allí y está acostumbrada no suele coger taquillas porque ven que es una tontería. Y si te fijas por los pasillos, la gente, no hay nadie parado en las taquillas, como ves en las películas que están todos así, apoyados en las taquillas o hablando mientras abren las taquillas. No. Además, otro punto muy importante, mi amiga italiana creo que utilizó la taquilla 2 veces para guardar algo de material que era muy pesado o algo así. Esos candados, en plan, voy a poner una foto. Esos candados no se abren, es que no se abren. Esto que sale en las películas que se ponen a abrirlo y no pueden abrirlo y se agobian y se estresan y tal, era lo mismo. Hubo un día que estuvimos 1 hora, el de mi amiga era de estos que están como abajo del todo, como en el suelo, entonces estábamos sentadas en el suelo intentando abrirlo, no había manera, tuvimos que llamar al de seguridad, que había... Es un instituto americano, hay gente de seguridad por ahí. Entonces él tampoco lo podía abrir, llamamos al conserje, tampoco lo podía abrir, al final le pegamos un puño, creo, conseguimos abrirlo. Pero son una mierda esos candados, en plan... Si ya de normal no tienes tiempo para coger las cosas, solo con abrir ese candado ya te va a llevar como media hora, así que olvídate. Y como no salimos del tema instituto, bueno, este puede ser tema instituto y puede ser tema calle también. Ahora voy a hablar de un tema un poco más delicado, espero que YouTube no me censure, voy a hablar de los tiroteos en Estados Unidos. Cuando yo fui a Estados Unidos, la verdad es que una de las cosas que más me preocupaban eran los tiroteos. Cada vez que veía a alguien que se había ido a Estados Unidos, en plan, una experiencia de alguien que se hubiese ido a Estados Unidos, siempre esa persona había sufrido un tiroteo, en plan, contaba su experiencia en un tiroteo. Y yo digo, es que yo no estoy preparada para vivir un tiroteo. En plan, yo no tengo, ¿cómo se dice?, instinto de supervivencia. Yo ahora mismo con la Dana, que estuvimos sin luz 3 días y sin electricidad, me he dado cuenta que no tengo instinto de supervivencia. En plan, mi padre me dijo, si en algún momento pasa una catástrofe, la primera que vamos a matar es a ti, porque en plan, no es que no hagas nada, sino que solo empeoras la situación. Pues es que yo soy así, en plan, no tengo instinto de supervivencia. Entonces yo digo, en un caso como un tiroteo, yo sería la primera a morir, y yo no estaba preparada para un tiroteo. Obviamente no sufrí ningún tiroteo, por eso estamos aquí. Pero bueno, los tiroteos en Estados Unidos no son tan comunes como los hacen aparentar, en plan, sí que hay, pero Estados Unidos es muy grande y no son tan comunes. Yo he estado en 2 estados distintos, nunca he vivido uno ni siquiera de cerca. Creo que he vivido más de cerca un tiroteo en Valencia que en Estados Unidos, en plan... Pero bueno, no son comunes en ninguno de los 2 sitios. Sí que es verdad que en el primer instituto en el que estuve hubieron 2 tiroteos. Esto es un poco alarmante, pero bueno, fueron antes de que yo fuese. En plan, lo primero que hice cuando a mí me dieron el placement y me dijeron, vas a ir a tal instituto, yo lo busqué por Google, en plan, ay, voy a mirar tal, instituto no sé qué. Lo primero que me salía en noticias, tiroteo, 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 y yo... Si no tenía ya suficiente miedo con los tiroteos, pues si me dicen que han habido 2 tiroteos antes, es que la gente de mi instituto no está muy estable mentalmente, ¿sabes? Incluso en una clase de historia, pues no sé por qué los profesores de historia, supongo que por la cultura y cosas así, se interesan mucho por los estudiantes de intercambio. Me pasó tanto en Portland como en San Francisco. Ambos profesores de historia estaban como locos conmigo, no paraban de preguntarme como... No conmigo, sino como con mi cultura, no paraban de preguntarme detalles como, ay, vosotros en estas vacaciones, ¿qué hacéis? O vosotros cuando pasa esto, ¿cómo actuáis? O vosotros, ¿sabes? Entonces me estaba preguntando todo el rato, es como que tienen muchas ganas de aprender sobre otras culturas. Entonces yo le pregunté por los tiroteos y me dijo que él, cuando pasaron los tiroteos en el instituto, pues él estaba como profesor, en plan, él vivió el tiroteo desde dentro del instituto. Entonces tuve como una clase hablando con él y él nos contó como a toda la clase cómo se había vivido ese tiroteo. Entonces nada, sí que es verdad que es una putada un tiroteo, pero también pensar que en Estados Unidos están muy preparados, no paran de haber simulacros. En ese tiroteo en el que estuvo él como profesor, dijo que solo murió un profesor, pero fue porque entró al gimnasio cuando el chico estaba sacando el arma y lo pilló desprevenido y pues le disparó. Pero como que se suelen... No sé cómo decirlo, están preparados, ¿sabes? Se suelen acabar rápido, no es como que
se alarguen en el tiempo un montón, y sí que es verdad que ha habido casos de muchas muertes, pero bueno, me van a tumbar el vídeo, te lo juro. Es que no sé cómo decir esto sin decir palabras así. Pero bueno, de normal suelen estar muy preparados. Sí que es verdad que si te pilla, por ejemplo, en la calle o en un centro comercial, pues es mucho más putada. Pero si te pilla en un instituto donde tienes profesores, tienes mucha prevención y habéis hecho 1000 simulacros, pues es mucho más fácil. Pero bueno, vamos a parar ya con esto porque es un poco dark. Y pues nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis que os hable más de cómo es Estados Unidos, en plan cómo se vive la vida en Estados Unidos y alguna cosa más específica, me lo podéis poner por la cajita de preguntas que os dejé en el apartado de comunidad. También si tenéis alguna duda, si estáis de intercambio y tenéis algún problema, me podéis escribir tanto por Instagram como por los comentarios de YouTube, como por cualquier lado que se os ocurra. Y si tenéis alguna duda de cómo ir a Estados Unidos o alguna duda específica, pues me podéis contactar por ahí. Nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.